Mientras la guerra ardía en Amarion, Mundus seguía todo desde el espacio celestial. Estaba alejado de todos los demás dioses. Ellos simplemente seguían haciendo lo que solían hacer, sin tener idea de lo que estaba ocurriendo. Estos terrícolas. Siempre supimos que para algunos de ellos era posible llegar al nivel de asesino de dioses. Pero como grupo, parecen estar progresando a un ritmo vertiginoso. ¿Era debido a las guerras? ¿A que se estaban exigiendo tanto a sí mismos? Por terrícolas, Mundus se refería a los humanos, pero también a los Dalkis y los vampiros. Para él eran lo mismo. Sabían que los Amariak, los Mermerials y los Penswi pertenecían a otros planetas, pero también estaban demostrando altos niveles de fuerza y poder. Hice mucho para ayudarte en esta guerra, Diego. Espero que mi apuesta por ti rinda frutos. Recuerda que debes mantener a los humanos en su lugar. Tras un largo suspiro, se concentró en otra de las esferas de luz que estaba mirando. Esa no mostraba lo que pasaba en Amarion, sino en otro planeta. ¿Qué demonios está haciendo Yarion? A veces siento que es más problemático que Primo Immortus. El dios de la guerra se estaba comportando de manera muy extraña, y él necesitaba descubrir por qué. Tendría que pedirle ayuda a otro celestial para descubrirlo. Había muchos humanos que vivían en planetas distintos a la Tierra. Uno de esos grupos eran los Cats. Sus recuerdos de los eventos también habían sido alterados, pero extrañamente, Santoro no había intentado sumarlos a su bando. Mientras los cruceros Luxora se acercaban a Amarion, una persona se encontraba en ese planeta avanzando a través de una densa jungla. Lo acompañaba un grupo de viajeros. Se habían encontrado con una bestia enorme parecida a un dinosaurio de cuello largo. Llevaban un buen rato luchando contra ella. Algunos de los viajeros tenían los brazos rotos y sus armas de bestia habían sido destrozadas, mientras que el líder de la expedición se mantenía alejado y a salvo. Estamos acabados. Todos vamos a morir. ¿Quién iba a saber que una bestia de nivel semidios estaría en un lugar como este?, dijo uno de los hombres con su espada temblando en la mano. «Dame eso», le respondió el líder mientras se la arrebataba. «¿Qué está haciendo? ¿De verdad cree que puede luchar contra esa cosa?», preguntó otro de los viajeros. Espera, ahora que lo pienso, ¿no se pasó todo este tiempo sin hacer nada? ¿Por qué entró en acción hasta ahora?». Con una gran bocanada de aire, el líder en cuestión blandió el arma. De ella salió una ráfaga de energía que atravesó directamente la cabeza de la bestia. ¿Cómo es posible? Ni siquiera sabía que el arma podía hacer eso, exclamó el dueño original de la espada. En tus manos no puede. Oigan todos, lárguense de aquí. Yo seguiré solo. Acaban de recibir una segunda oportunidad en la vida, así que más les vale aprovecharla. Los demás se miraron entre ellos. Estaban felices de poder dejar ese maldito planeta, especialmente después de aquel encuentro. Disculpa, ¿podrías devolverme mi espada? ¿Qué dices? Acabo de salvarte la vida, ¿y ahora en verdad te atreves a pedirme que te devuelva la espada? El viajero tragó saliva y se dio la vuelta junto con el resto del grupo. Ahora el líder estaba solo en lo profundo de la jungla, o al menos eso pensaba. «Es indigno verte así», dijo una voz suave. Al darse la vuelta, el hombre se encontró con Isolda de pie junto a un árbol. «Fingiendo ser un viajero». «¿Y a ti qué te importa? Vamos, Isolda. No me hagas perder tiempo. Si estás aquí es para pedirme algo». Isolda sonrió porque Yarion había dado en el clavo. «Eres el dios de la guerra. Y eso me hace preguntarme por qué no estás en cierto planeta, donde ocurre una batalla feroz. De hecho, has estado ausente de todas las batallas encabezadas por Dominic Santoro y José Eno.
Es una zona alejada del universo, lo sé, pero de todos modos me resulta muy extraño. Yarión la miró de arriba a abajo pensando qué responder. Sabía que con ella debía cuidar cada palabra. Sabes muy bien que no siempre fui un celestial, Isolda. Fui humano y me convertí en esto gracias a mi esfuerzo. Dime, ¿cuál es tu historia? ¿Naciste siendo una celestial o también te convertiste? No me cambies el tema. Tienes razón cuando dices que quiero pedirte algo. Quiero saber por qué te mantienes alejado de la guerra. Tienes que sentir tan claro como yo y el resto de los celestiales que esto es solo el comienzo, que las cosas solo van a empeorar. Deberías estar ahí asegurándote de que no sea demasiado unilateral, que un lado no tenga demasiada ventaja. Eso podría poner fin al universo mismo. Un brillo atravesó los ojos de Yarión. Isolda no supo qué significaba eso. ¿Es que estás esperando para actuar? Tal vez. Si yo fuera tú, no esperaría más. Debes intervenir ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y sin más, Isolda activó su poder. Una luz blanca los bañó a los dos. Yarión pestañeó y se encontró presenciando una de las muchas batallas en Amarion. Isolda ya no estaba a su lado. Solamente lo había trasladado al planeta. Vaya, esto es mucho más interesante de lo que pensaba. Pedro y Jacobo estaban luchando con Neco y Geo a los pies de la torre. Yarión observó un rato y eso le alcanzó para comprender la urgencia de la que le había hablado Isolda. Cuando Pedro estaba por triunfar a punto de liquidar a Neco, decidió intervenir arrojando una lanza. Así, de regreso en el momento presente, todos lo observaban mientras avanzaba. Se había cubierto de armas de pies a cabeza. La armadura que llevaba tenía extraños dispositivos circulares incrustados en toda su superficie. Alrededor de sus muñecas parecía haber múltiples dagas pequeñas e incluso colgaban unos guantes. En su espalda se podían ver otras 2 lanzas junto con algunas espadas. Incluso a lo largo del costado de su pierna, había compartimentos para diferentes tipos de dagas. Jacobo, que observaba la escena desde un costado, lo comprendió todo. Los recuerdos comenzaban a inundar su mente. Se habían enfrentado antes a esa persona. Él y el número 0. ¿Pero qué estaba haciendo ahora allí luchando junto a esos alienígenas? Pedro también había luchado contra Yarión, pero la adrenalina de la batalla y la manera en que el dios estaba cubierto de armas no le permitió reconocerlo. Lo único que sentía en ese momento era ira por su irrupción. Corrió hacia él dispuesto a trenzarse en un nuevo combate, pero una gran roca salió desde un costado y lo golpeó de lleno. ¡No te olvides de mí!, le gritó Geo, que tras haber atraído su atención le lanzó un puñetazo. Pedro le agarró el brazo en el aire y golpeó con fuerza la articulación del codo, intentando romperlo de un solo golpe. Geo sintió un dolor extremo, pero resistió. Neco también había entrado en acción. Corrió hacia Pedro y lo golpeó en las costillas. No lo movió en absoluto, pero el ataque permitió que su agarre se debilitara y Geo se liberara. Entonces, usando toda su fuerza, se impulsó y tomó a Pedro con sus 4 brazos para luego estrellarlo contra el piso. Mientras tanto, Jacobo corrió hasta Yarión. ¿Me recuerdas? No recuerdo a los débiles. Al escuchar esto, Jacobo supo que solo podía hacer una cosa. Cargó hacia adelante y mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a transformarse. Yarión lanzó una de sus dagas hacia él. Estaban recubiertas con energía. Usando sus manos como garras, Jacobo fue capaz de apartarlas, pero pudo sentir la fuerza detrás de ellas. Yarión tocó uno de los círculos en su pecho. Al hacerlo, este salió disparado y unas afiladas dagas aparecieron a sus lados. Jacobo se preparó para esquivarlo, pero entonces sintió que las dagas de antes se clavaban en su espalda. ¿Cómo era posible? ¿Funcionaban como boomerangs? ¿Yarión las controlaba aún después de lanzarlas? Mientras tanto, el círculo volaba hacia él. Antes de impactar en su rostro, cuando estaba apenas a unos centímetros, estalló una nube de humo.
Jacobo cayó hacia atrás y antes de que pudiera hacer algo, sintió una garra en su pecho. Yarión estaba usando sus guantes, que tenían un brillo verde. Además de herirlo, tenían un efecto venenoso de nivel demonio. Con un golpe, Yarión intentó llegar al corazón de Jacobo, pero este logró moverse y apartarse del humo, el caos y los golpes. Pegó un salto y se irguió para ver con claridad hacia adelante. Las dagas todavía estaban en su espalda, pero salieron disparadas de él. Las vio regresar hacia Yarión, que la dio la cabeza. «Antes no eras tan fuerte. El veneno ya tendría que haberte matado. Pero no importa. Esto que ves. Contempla al dios de la guerra en su máximo esplendor». Extendió los brazos haciendo gala de sus armas. Alguna de esas sería la responsable de liquidar a su enemigo. Era solo cuestión de tiempo.